Después de recorrer mundo, el aragonés Sergio del Real acabó en esta parte tan bonita de la Bretaña francesa. Vive en Plouer y nos está esperando. Sergio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Daniel. Encantado de conocerte. El placer es mío. Bueno, cuéntame, ¿aragonés de dónde tú, Sergio? De Villamayor nacido, pero criado en el Arrabal. ¿Hacías mucha vida de barrio tú allí? Sí, a la época no era lo mismo que hoy, había campos por todos lados y me acuerdo que nos íbamos a buscar ranas y todo tipo de cosas, a Huslibol, y en verano me iba a Villamayor a pasar los meses con mi abuela. Villamayor, un pueblo con mucha identidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que ahora hace mucho que no voy, desde que mi abuela ya no está allí, pero pasé mucho tiempo allí y es verdad que es un pueblo que tiene mucha personalidad, pienso. ¿Y aquí en tu casa también hay rincones de Aragón o cosas que hayas puesto para acordarte de la tierra? Está el gato que está por ahí escondido, que se llama Maño, mi mujer lo ha llamado así. He plantado una higuera, es lo más simbólico para mí de Aragón, lo que más me acuerdo. ¿Y esa higuera por qué representa para ti ese simbolismo? Pues fíjate que una de las cosas que me acuerdo es que en la acequia de Villamayor, donde estaba el lavadero, pues a veces había una gran higuera, pero enorme, y jugábamos a guerras de tirar higos con la leche que pica. No es nada especial, pero siempre se me ha quedado grabado. Hola. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Bien. Encantado. Hablas español también, ¿no? Un poco, sí. Un poquito. Bueno, ¿y cómo conociste a este Maño, a este aragonés? De viajes. Me encontró hace 13 años, creo. 15 años. 15 años en Vietnam. ¿Y qué pasó? Pues decidimos vivir juntos y hacer una familia, si me acuerdo bien. Y tú has empezado una nueva profesión de carpintero que se nota en la casa, ¿no? Sí, al llegar a Francia tuve que reciclarme y justamente el profesor de carpintería que me enseñó lo que sé, pues nos hemos asociado y eso ha hecho que me haya integrado en la vida profesional más fácilmente. Sergio, este son el tipo de casas que te dedicas a hacer, ¿no? Exactamente. Con Estefan, que vas a conocerlo en un momento, hacemos estructuras de madera y también una parte en tierra, cal y arcilla y paja que rellenamos allí. Y es la apuesta que hemos hecho para nuestros próximos años, de intentar tener esta vía a las casas ecológicas. Que además vemos que aquí cultivan sus propias patatas, ¿no? Sí, ahí están cultivando todo lo que les puede, ¿cómo se dice?, alimentar para el verano y el invierno, y hacen en autarquía, como se dice, intentan vivir lo más posible. Estefan, una persona muy importante, ¿no?, para ti. Sí, era mi profesor de carpintería y ahora trabajamos juntos y es una de mis referencias aquí en donde vivimos. Je trouve que c'est quelqu'un d'engagé, très engagé, de persévérant, et d'impliqué dans les choses en tout cas. Dice que somos perseverantes, ¿no? Esa Sí. fama que tenemos los aragoneses de... Impliqué, oui, de présent et de... Presente, Bueno. Exactamente, y te ha comprendido. Sergio, vemos que además Estefan toca la guitarra aquí mismo, ¿no? En el mismo taller. En el mismo taller tiene un estudio con Olivier y tienen un grupo de música tradicional de cantautor. Y a ver, si quieres oír una canción te la pueden tocar. Claro, pues además la música bretona es también muy conocida, ¿no? La música aquí es... En Bretaña la música es muy importante, la identidad musical es verdaderamente anclada. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent fripon, tu lances ta gueule à ton jupon, mais une attention profonde prouve que c'est le shérif fâcheux qui préfère choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des Arts, tu croises le vent devant ma robe, tu lances ta gueule à ton chapeau. Estamos en el estuario del Arrance, que es un río que es mitad fluvial, mitad agua dulce, mitad agua salada, y allí detrás está el puente de Chateaubriand, que une un lado y otro de este río. Y bueno, tú has viajado mucho por el mundo, ¿cómo empieza ese espíritu viajero? Pues yo creo que desde pequeño con mi hermano comprábamos los tebeos de joyas literarias juveniles, y creo que fue una de las cosas que me dieron ganas un día u otro de viajar, leer Emilio Salgari, Julio Verne, Walter Scott, toda esa gente que iba a sitios lejanos y que parecía muy fácil de ir. Creo que fue lo que me decidió. ¿Dónde estamos? En el castillo
de Fort-la-Latte. Vivían piratas, vivían corsarios, ¿no? Exactamente, hicieron fortificaciones para que cuando llegaran a puerto pues pudieran estar protegidos. Con ese dinero hacía funcionar también la economía local, era una de las razones por las cuales la población estaba con ellos también. Sí, me imagino que es como en Somalia ahora, los piratas también tienen sus refugios porque la gente local pues beneficia. Sergio, ahora hemos llegado ya a la parte más alta, ¿no? Sí, exactamente. Es aquí donde te explicaba que en la película Los Vikingos, con Kirk Douglas y Tony Curtis, era el duelo final. Aquí arriba, ¿no? Los dos con espadas, supongo. Con espadas, y creo que era un hacha y una espada, si me acuerdo bien de eso. Y nos gusta mucho venir aquí con François porque ves el color del mar, el Cabo Feal detrás. Es un sitio que nos inspira mucho. Se llama la Costa Esmeralda por el color. No sé si podéis ver ahora, pero es verde esmeralda. Es muy bonito. Sergio, se te cae la baba, ¿no? Viéndole tocar el piano. Sí, claro. Los padres siempre pues les gusta ver lo que hacen sus hijos. Es el pequeño él, ¿no? Sí, Samuel. Hola, Samu. Mira, Samuel. ¿Qué tal? Bien, Encantado de conocerte. ¿Hablas español? sí, ¿Sí? ¿Y vas a Zaragoza? ¿Conoces Zaragoza? sí. ¿Sí? ¿Qué conoces de Zaragoza? La expo y la gran casa. Fuimos a la expo, estuvimos 15 días. Estuvimos viendo pues el Fluvi y los conciertos de música que había. Había teatro también, ¿te acuerdas? Sí, La Fuente, que te mojaste entero. sí, ¿Te acuerdas? la fuente. Isabel, te presento a Dani, que ha Hola, venido televisión. ¿cómo estás? Bien. Encantado. ¿Qué hacías? Estaba dibujando. Dibujando un poquito. ¿Te gusta mucho dibujar? Sí. ¿Sí? ¿A ella también le gusta Zaragoza? Ella te va a responder. Me gusta. ¿Sí? Y ahora se ha ido 3 meses a los Estados Unidos, ha hecho un trimestre allí en la escuela de allí, o sea que ahora que aprenda un poco inglés. Y se ha puesto un aparato en los dientes, por eso que está hablando un poco rarica, pero es normal, pero es así para que lo vea Dani. Y sí, intentamos viajar, una vez fuimos a Alaska con ella cuando era pequeñica. ¡Buenas, Samu! Bueno, Sergio, aquí jugando con la familia, ¿no? Al ping-pong. Sí, ¿Soléis jugar? pues sí, es algo que es deportivo y bueno, así jugamos un poquito juntos y pasamos tiempo juntos. Que nos hace reír. ¿Le ganáis a papá o no? ¿Es bueno? Casi. Casi, ¿no? Sí, está justo y a veces me ha ganado ella y Samuel, pues claro, es más pequeño, pero juega mejor. Muchas veces, Él dice que te gana muchas veces, ¿no? seguramente. Bueno, pues la pregunta obligada. ¿El futuro qué será? ¿La Bretaña francesa, Aragón, el mundo? Vamos a esperar al menos 2 años para ver que los chicos estén en la escuela bien avanzados y luego pensaremos, pero Aragón siempre está en el corazón, claro. Bueno, pues ha sido un placer. Os dejamos aquí jugando al ping-pong. Gracias, Dani. Hasta luego, familia. Adiós. Adiós. Adiós.